Pues vamos a la palabra, ¿les parece bien? Preparamos nuestro corazón para recibir lo que Dios quiere hablarnos. Y hoy vamos a retomar. La semana pasada fue un tiempo de oración y hoy vamos a retomar el libro de Judas. Son de esos libros que son muy pequeños, son muy cortos, pero yo los invito a que en su casa detenidamente lo vuelvan a leer, lo vuelvan a estudiar, vuelvan a meditar. El día de hoy será una enseñanza como un panorama o de lo que está hablando, pero estoy convencido de que si ustedes toman un tiempo para estudiar mucho más a fondo o leer las historias, vamos a poder ver lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? El título es Conteniendo la Fe, porque la importancia es de aprender a permanecer firmes en lo que nosotros hemos creído. Así que me gustaría orar y después hacemos otra vez una retroalimentación de lo que vimos hace 15 días, por los que no pudieron estar, y luego explicamos esta segunda parte, porque hoy estaremos viendo a partir del versículo 11 hasta el final. Entonces, esa es la idea de lo que podamos aprender el día de hoy con nuestro Dios. Así que oramos y ponemos ese tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios, te damos gracias. Una vez más venimos delante de ti para alabarte, para adorarte, para exaltarte, incluso para entregarte nuestras ofrendas, Dios, de lo que hemos recibido de ti. Pero también el día de hoy tenemos un corazón listo, preparado, dispuesto para que hables a nuestras vidas. Permítenos tener un corazón abierto, estar listos, atentos a la exhortación, a lo que tú nos quieres hablar a nosotros en todo momento, Dios. Y permite que esta palabra quede injertada en nuestros corazones para poder caminar y vivir en tu perfecta voluntad. Te damos gracias, toma el control y habla a través de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¿Para qué son las advertencias? No sé si vieron, a lo mejor hoy empezaron a circular algunas noticias, algunas imágenes donde que viene agua, que venía mucha lluvia y que estemos atentos. Creo que está pronosticado lluvia hoy en la noche fuerte. Y de repente son anuncios, mensajes que dan el gobierno a través de esas noticias. ¿Para qué? Para poder estar atentos y alertas de que no vaya a suceder algo que vaya a perjudicar nuestra vida. Entonces uno ve esos anuncios con tal o el objetivo de prevenir algún accidente. Creo que la carta de Judas tiene precisamente ese propósito. Es una carta que es muy pequeña, porque estamos hablando que son solamente 25 versículos, pero creo que es una carta muy importante en la cual nosotros debemos de meditar. ¿Por qué? Porque está Judas hablando acerca de una advertencia que está pasando la iglesia en aquel tiempo, pero es una advertencia que hoy, aún en nuestro día, tenemos que estar atentos, porque puede estar pasando o puede pasar hoy en nuestros días. Y tengo que entender que esta carta está dirigida a un grupo de iglesias en el cual quieren advertir acerca de ciertas personas que se han introducido con el propósito de dividir, dañar, lastimar a la iglesia. ¿Por qué? Porque había esta idea, el cual decían: tú has aceptado a Jesús, tú has conocido a Jesús, perfecto, pero entonces no importa la manera en que tú vivas. En otras palabras, ellos habían conocido de Jesús y había personas que vivían de una manera desordenada, de una manera corrupta, y no solamente ellos vivían de esa manera, sino que enseñaban a otros que vivieran de esa misma manera. Mira, quiero leer nada más algunos versículos, si quieren, ahí en el versículo 3.
El versículo 3 me dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y vimos esto: Judas quería escribirle un mensaje de salvación, pero como ve que hay un problema, dice: no voy a escribir eso, sino voy a cambiar el mensaje para que puedan ustedes aprender a contender ardientemente por la fe que han recibido. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que hace Judas es decirles: tengo que exhortarles porque ha habido gente, hombres que se han infiltrado, hombres impíos, hombres, dice, que pisotean la gracia, que a pesar de que Dios los ha salvado, que Dios ha sido bueno, o que Dios ha derramado su amor para con todos nosotros, bueno, ellos no. Ahora, interesante, hace entender que estos hombres, aunque están en la iglesia, no son salvos, porque dice ahí: hombres que han entrado encubiertamente, y dice, y que están destinados para esta condenación. Dice: hombres impíos. O sea, es gente que está en las iglesias, que hablan de Dios, hablan de parte de Dios, según ellos, dicen que son de Dios, pero su vida no tiene nada que ver con Dios. Ellos no son cristianos, ellos no son de parte de Dios, ni hijos de Dios, ni comprados con la sangre de Cristo. Entonces, hombres encubiertos que están entrando para confundir, para dañar y para lastimar. Y entonces Judas, lo vimos la semana antepasada, pone 3 ejemplos del Antiguo Testamento de cómo hombres que hicieron lo malo delante de Dios, a pesar de que Dios fue bueno con ellos. Vimos acerca de cómo Dios los sacó de Egipto. Bueno, aquí viene. Cuando Dios los sacó de Egipto y cómo Él destruyó a todos los que no creyeron, aunque Dios los había sacado y mostrando su amor. Después pone un ejemplo de aquellos ángeles que no guardaron su dignidad. Y al final todos ellos tienen un juicio de parte de Dios. Y después pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, una nación que se corrompió, que hizo lo malo. Pero interesante que no podemos olvidar, y ahorita vamos a ver otros 3 ejemplos. A estos 3 son hombres o ejemplos donde se rebelaron contra Dios, donde hubo inmoralidad sexual y donde se corrompieron. Judas pone estos 3 ejemplos para decirles: estos 3 ejemplos, al final Dios les trajo un juicio. Lo que ellos hicieron no se quedó sin respuesta, sino que Dios trajo un juicio completamente para ellos. Y es ahí donde Judas quiere enseñarnos el día de hoy, a través de esto, que entendamos algo. Dentro de las iglesias, incluso el día de hoy, puede haber gente que pueda introducirse y que parecen trigo, pero son cizaña, o parecen ovejas, pero la Biblia me dice que son lobos vestidos de ovejas. Pero tengo que aprender algo: toda esa maldad que pudiera haber en esa gente, al final Dios traerá una consecuencia. Si nos quedamos hasta aquí, diríamos: no pasa nada. El problema no es eso. El problema es que estos hombres tienen una sola señal, una sola idea, que es dañar, que es dividir y que es lastimar la iglesia de Dios. Por eso esto es la idea de una advertencia, porque no solamente se tratan de ellos, se trata
que todo lo que ellos hacen trae consecuencias. El día de hoy veremos otros 3 ejemplos de hombres que hicieron o personas que hicieron lo malo, y no solamente fueron ellos, sino que dañaron a otros. Y ese es el problema, y ese es el peligro de no caminar, de permitir que esa gente se levante y enseñe de una manera equivocada. Veamos el versículo 11 y vamos a irnos verso a verso tratando de entender esta segunda parte de este capítulo que tenemos de este libro de Judas. Versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Otra vez, 3 ejemplos que no vamos a irnos a verlos, pero ustedes pueden buscar estas historias. La primera es la acerca de Caín. Todos sabemos la historia, me imagino que de Caín, es Caín y Abel, ¿no? Que los dos van y ofrecen una ofrenda delante de Dios. Y Dios miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Pero la de Caín no la vio con agrado, ¿sí? Porque no fue como Dios lo había dicho. Entonces Dios llama la atención a Caín y entonces él se molesta, él se enoja, dice ahí decayó su semblante. ¿Y qué es lo que hace Caín? Va y mata a su hermano, que es Abel. Después Dios le llama y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él se levanta contra Dios y le dice: ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y Dios le confronta y le dice: ¿qué has hecho? Y entonces saca a Caín, le pone una marca, incluso llega a decir: ay de aquellos que lleguen a hacer a Caín, porque Dios tenía una consecuencia completamente para él. Pero está haciendo Judas un ejemplo. Recuerden que esta carta está escrita a la gente de Jerusalén, o a los judíos. Ellos saben completamente estas historias. Entonces está diciendo: así como aquellos que siguieron el camino de Caín, bueno, Dios al final traerá un juicio para él. Entonces pone el ejemplo de Caín. El otro ejemplo es, dice, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Se acuerdan de este profeta Balaam? Este profeta que lo contratan para que maldiga al pueblo de Dios. Entonces viene este hombre y le ofrecen dinero. ¿Sabes qué? Si tú los maldices, tú te vamos a dar esto. Y entonces, ¿qué es lo que hace Balaam? Balaam quiere maldecirlos. Dios le habla y dice: no puedes, tienes que bendecirlos. Y 3 veces, si no me equivoco, él lanza una bendición. Entonces no puede maldecir Balaam al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió. Pero lo que hace Balaam para poder tener la recompensa, o lo que le ofrecieron, les da una idea de cómo hacer que el pueblo de Israel fallara. Y lo que hace es que los lleva a donde puede ver mujeres, que los lleven a caer en la idolatría, y de esta manera el pueblo es dañado, lastimado, y viene un juicio de Dios sobre el pueblo. La tercera historia tiene que ver con contra la rebelión de Coré. Cuando el pueblo estaba en el desierto, empezaron a decir por qué nada más tenían que obedecerle a Moisés y a Aarón. Y ellos también querían que Dios hablara, y decían ellos: ya no vamos a hacer lo que ustedes dicen, Moisés. Ya no queremos que ahora Dios hable a través de nosotros. Y empiezan a mover un grupo de personas que se levantan en una rebelión para levantarse contra Moisés y contra Dios, porque Moisés representaba a Dios. Y Dios se molesta, Dios abre la tierra y literalmente se los traga. Y otra vez pone 3 ejemplos Judas de situaciones de personas que se fueron a hacer lo malo y que al final Dios trae un juicio para ellos. Y es por eso que está haciendo esa idea,
para que pueda la iglesia entender de lo que les va a suceder a aquellos que se van a hacer lo malo o se levantan en rebelión y van a dañar a otros. Versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y entonces, después de poner estos 3 ejemplos, Judas hace una comparación y para poder dar a entender cómo son estos hombres. Lo primero que dice en el versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son vuestros ágapes? Bueno, viene de la palabra ágape, que es amor. Entonces, la iglesia primitiva, en esa muestra de amor, ágape, se juntaban, se reunían y tenían tiempos de enseñanza, tiempos de convivencia, y esas eran las reuniones que le llamaban ellos ágapes, porque eran reuniones en el amor de Dios, dirigidas por Dios, entre gente que permanecía en el amor de Dios. Entonces, Judas está queriendo decir: esas personas que entran son personas que manchan las reuniones. Otra versión, incluso algunos piensan que el original, en vez de manchas, tendría que ser piedras. Piedras como que cuando están debajo del agua, como cuando una nave va embarcando y de repente se encuentra una piedra que se llama un arrecife o una piedra que puede dañar. Entonces, a eso se refiere. Esas personas que entran a estas reuniones son personas que dañan y lastiman a la iglesia. Incluso dice ahí que comiendo en esas reuniones que se juntaban impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Eran personas que no estaban viendo por la iglesia, eran personas que no estaban viendo por los demás, y hace una comparación como pastores que no están viendo por el rebaño, sino pastores que ven por sí mismo para un beneficio propio. Entonces, veámoslo hacia allá y tengamos cuidado, porque eso pasa el día de hoy aquí. Eran personas que estaban en la iglesia viendo cómo sacaban ventaja de los demás. ¿Para qué? O para quitar dinero, o para tener sus beneficios, o para poder hacer lo que ellos querían con la gente. Estaban hablando de vivir de una manera completamente en contra de lo que Dios ha establecido. Pero eso pasa el día de hoy también en las iglesias. Hay gente que está viendo cómo saca beneficio a veces de los mismos hermanos. A mí me da mucho coraje cuando de repente alguien llega a decir que cuando hablan de la iglesia lo ven como un negocio y como una manera de cómo poder tener recursos o cómo poder quitarle dinero a la iglesia, y cómo, en otras palabras, cómo poder trasquilar a la iglesia. Y hay dentro de la iglesia gente que no está en el temor de Dios, gente que no ama a Dios, y hay gente que nomás está buscando cómo hay un beneficio para ellos. Incluso hay gente que de repente no tienen trabajo y no encuentran y no saben qué hacer, y lo dicen: pues vamos a abrir una iglesia, ¿no? Y de repente van a decir: hasta Dios me está llamando a abrir iglesia, pero no es un llamado, sino que están buscando un beneficio. Había ese grupo de personas. Hoy también hay ese grupo de personas que buscan cómo apacentarse, cómo saciarse, cómo tener un beneficio a sí mismo. Dice ahí también: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Bueno, yo no sé cómo, el ejemplo está muy claro, porque es como cuando de repente nosotros vemos, no sé si para aquí ahorita en Apodaca pasó eso,
pero muy seguido ahí en la casa, que es su casa ahí en San Nicolás, estamos y vienen las nubes y va a llover, y hasta se viene el viento, y hasta truena, y decimos, agárrate porque ahí viene el agua ahí, nada. Entonces, ¿de qué hablan? Hay unas nubes que parece que traen agua y no dan agua porque el agua la necesitamos y el viento las lleva. Entonces hace esa idea con ese grupo de personas que están en las iglesias, que entran, se introducen y que aparentemente parecieran que te van a dar algo, aparentemente van a compartir, aparentemente van a ser de bendición, pero al final te das cuenta que esas personas que se han introducido no hacen nada. Simplemente aparentan que van a trabajar, que van a hacer, no hacen nada, dañan, lastiman y simplemente ilusionan. Por eso dice ahí, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Incluso pudiera pensar, hay gente que anda brincando de iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. ¿Por qué no se permanece? ¿Por qué no está firme? Porque no está comprometida con lo que Dios quizás quiere hacer en su vida. Y luego dice ahí, dice también, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y lo mismo, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes les gustan tener arbolitos de frutos, ¿sí? O tengan en su casa, no sé, un limón, naranjo, guayabo, durazno, no sé, y de repente estás esperando que a su tiempo de fruto, y de repente hasta le salen florecitas, ¿no? No se les ha pasado. Oye, se llenó el árbol de flor. Hombre, ahora sí vamos a comer limones y duraznos y todo, y hasta para camiones para vender si quieres, ¿verdad? Y de repente se caen, no dan nada, y te quedas emocionado con las manos vacías y sin nada. Esa es la idea que Judas está diciendo. Son personas que están esperando que pareciera que van a dar algo. Otra vez, van a ofrecer, van a entregar, y al final de cuentas no dan nada. Incluso dice ahí, 2 veces muertos. ¿Por qué? Pues porque están muertos completamente espiritualmente, y están muertos completamente porque están alejados de Dios. Y dice ahí, desarraigados. Versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta primera parte donde dice fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, tiene una relación con un pasaje que viene en Isaías, donde hace referencia que el pueblo de Dios, viviendo impíamente o haciendo lo malo, es como un mar que está revuelto todo, y que lo único que puede lanzar es lodo y nada más. Algo que no está en paz y completamente está revuelto. Entonces hace ver eso, gente que está en la iglesia y que son conflictivos y tienen problemas y que están haciendo cosas que dañan y lastiman, y todo esto no tendría caso quizás estar marcando algunos tipos de pecados que pudieran estar resaltando, pero simplemente es gente que está en la iglesia y son un conflicto. Yo no sé si ustedes han visto o han conocido gente que de repente entran a una iglesia y que tú te das cuenta que no son cristianos, pero son un problema para la iglesia, y hablan y critican y murmuran y se pelean y se quejan y no vienen y esto. Entonces está hablando de ese tipo de personas que no pareciera que no han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque su vida completamente es diferente. Y dice al final del versículo 13, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Algunos comentaristas dicen que estas estrellas errantes se refiere a los ángeles, y puede ser porque en la primera parte
vimos acerca de esos ángeles que no guardaron su dignidad, que fue en el versículo 6. Entonces puede ser que está hablando en el mismo tema de esos seres ángeles que cayeron, dice, de los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, y puede ser tener sentido. Entonces, otra vez, todos estos ejemplos que está hablando Judas está haciendo ver de esas personas que están involucradas en la iglesia o se han metido en la iglesia, pero al final Dios traerá un juicio para cada uno de ellos. Alguien pudiera decir, ¿y por qué cuando de repente vemos gentes así, por qué no las corremos de la iglesia? A veces sería fácil, ¿no? Hay un hermano conflictivo, ¿cómo ve? ¿Lo corremos? Bueno, a lo mejor si hubiera sido así, a mí me hubieran corrido ya de una iglesia. ¿Sí? La Biblia me dice que no podemos sacar, porque quizás al querer sacar la cizaña, sin querer podemos sacar el trigo. Y la Biblia me habla, y ahorita lo vamos a ver más adelante, porque cuando está mostrándonos Judas este peligro, al final nos va a decir qué hacer. Y al final veremos que es a través del amor y a través de misericordia que tenemos que hacer. Pero tengo que aprender algo, que yo no puedo sacar a nadie. La iglesia es una iglesia pública, vamos a pensar de esa manera. Aunque como pastor pudiéramos quizás decirle a una persona, ¿sabes qué? O te compones o muchas gracias. Pero no a la primera, tendríamos que ver y orar y que eso suceda, ¿no? Pero lo importante es entender esto. Toda persona que se levante de esa manera, Dios traerá al final un juicio sobre esa persona. Sigamos leyendo, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces lo que hace Judas es tomar una porción. Esto es importante y espero explicarme bien. Judas toma una porción de una literatura judía de aquel tiempo, en el cual ellos tenían una profecía o una enseñanza de parte de Enoc. Porque si uno llega a preguntar aquí, bueno, ¿y esto de dónde viene? Bueno, la Biblia me habla de Enoc, Enoc que caminó con Dios. Pero ¿dónde viene la profecía y todo eso? Y quizás una manera tan fácil de poder entenderlo, porque en esta parte en Judas utiliza 3 veces literatura judía. Lo explican de esta manera. Es como el día de hoy. Tenemos la Biblia, pero hay libros cristianos. Usted va a llegar a una librería y hoy te encuentras una infinidad de libros que no saben ni cuál escoger, ni cuál conviene, y cuál estará bueno o no estará bueno. Pero pensemos que hay algunos que nosotros pudiéramos resaltar y que pudiéramos decir, este libro es bueno, y que quizás es un libro que todos han leído y que todos conocemos. No sé, estuve yo pensando qué libro poder mencionar, algún libro de cristiano que muchos hubieran leído, y pensé en 2. Hay uno que se llama Evidencia que exige un veredicto, creo que es de John McDowell, ¿sí? Es un juicio sobre la Biblia, y dije, voy a decirlo, a ver si ¿cuántos han leído ese? Nomás una persona, entonces lo quitamos. Hay otro más sencillo que también es, y lo quise hacer más viejito porque de repente son los que hemos leído, y hay uno que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Ahí levanta la mano, ¿quién ha leído ese? Ya fueron más personas, ¿verdad? Bueno,
Entonces, imagínense que todos hubiéramos leído ese, que era normal. Entonces de repente uno aquí predicando pudiera citar una parte de esa porción o de esa literatura. Todos los que estamos aquí que lo hemos leído diríamos, amén, claro que sí, lo entiendo. Lo que está haciendo Judas precisamente es eso. Está tomando una parte de una literatura judía que ellos entendían y conocían. Pensemos en algo, ¿qué es lo que leían la iglesia primitiva si no estaba la Biblia? O sea, nosotros agarramos la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias y tenemos la iglesia primitiva. ¿Qué hacían? La cultura de ellos es completamente diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tenían que aprenderse la ley. ¿Qué tenían que agarrar? Pues agarraban las escrituras del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, ¿sí? Ellos no decían, ahora abramos el libro de Marcos. No tenían todavía el libro, eso fue hasta después. Entonces ellos estaban leyendo la ley. Incluso los niños tenían que aprenderse el Pentateuco de memoria, ¿sí? ¿Y qué leían? Leían literatura, cosas que ellos habían escrito, cosas que ellos sabían que respaldaba lo que la Biblia, hoy sabemos la Biblia, la palabra de Dios decía. Entonces, por eso es que Judas toma parte de esa literatura y la cita como un ejemplo donde todos los que estaban recibiendo esa carta la entenderían. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es por eso que esta porción donde dice, de esto también profetizó Enoc, por si alguien pregunta, bueno, ¿de dónde viene esa profecía? Bueno, es esa literatura. Pero lo que él quiere hacer entender Judas es que Enoc habló ¿de qué? Que el Señor con sus santas decenas de millares, con sus ángeles, con su poder, su soberanía, dice que vino el Señor, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los hombres de todas las obras impías que han hecho impíamente. Si tú te vas al libro de Génesis, aquí sí eso está en la Biblia. Tú te vas al libro de Génesis, te vas a dar cuenta que Enoc vivió y caminó con Dios en un tiempo donde la maldad del hombre había crecido. Pudiéramos pensar que Enoc estuvo en los tiempos antes del juicio que Dios iba a mandar. Entonces es un hombre que está viviendo en un tiempo de tanta violencia y que un hombre vivió de tanta violencia y que estaba cerca del juicio de Dios, porque Enoc está en el capítulo 5, el juicio viene en el capítulo 6. Entonces me hace entender que Enoc está diciendo, así como Dios envió a sus ejércitos para traer un juicio sobre la tierra en aquel tiempo, sobre todos los impíos, de la misma manera ese juicio vendrá sobre todos aquellos que se han introducido impíamente a las iglesias. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo son estos hombres? Versículo 16. Y una vez más describe a estos hombres impíos de la iglesia. Estos son murmuradores. Y ustedes se dan cuenta, ven, a ver si aquí también en los tiempos de hoy hay gente así. Hay gente en la iglesia que nomás está murmurando, hablando de una cosa y hablando de la otra, y que calor hace, y que esto y que el otro, y que mira cómo dicen, y mira lo que nos piden, y mira lo que nos mandan. Querellosos o quejosos. ¿Sí? Levanten la mano aquí todos los que se quejan. No los levanten. Dice que andan según sus propios deseos. Esto me habla de gente que está pensando solamente en su bienestar y buscan cómo otra vez están obteniendo lo que ellos quieren. Y eso hay en las iglesias. Hay gente que va a una iglesia y que si no piensa como ellos piensan, se cambian. Y llegan a otra vez y no sé, a lo mejor la más fácil, ¿no? A ver, ¿usted qué piensa? ¿Se puede tomar o no se puede tomar?
Si le decimos, claro, usted tome, amén, hermano, aquí me voy a quedar. Si no le dicen, no, usted no debe tomar, no me gusta como es. Y no solamente eso, hay muchas otras cosas. Es un ejemplo donde a veces la gente está buscando sus propios beneficios. Ahora, importante, estamos hablando de personas, muchas de estas que estamos hablando tienen que ver más que todo con líderes, con personas que son de influencia en la iglesia. Por eso está diciendo Judas, cuidado, porque si viene una persona y ahí se sienta y tiene sus ideas, bueno, él y sus ideas, esperando que Dios lo pueda cambiar. Pero cuando es alguien que toma el lugar en el púlpito, cuando es alguien que tiene un liderazgo, cuando es alguien que dirige a otras personas, ahí es el peligro. Porque esa persona puede hacer que al rato se lleva a unos, causa división, lastima a otros y dañan a gente de la misma iglesia. Dice que andan en sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, o sea, inventando, hablando de más, diciendo cosas que ni son. Dice, adulando a las personas para sacar provecho. Hay gente que tiene mucha labia en su manera de hablar. Y cristianos, y que van a estar en la iglesia, y que a veces usan hasta la misma Biblia, sacan puros textos fuera de contexto, con tal de poder sacar provecho. Que hablan y que incluso manipulan, la manipulación el día de hoy. Te voy a decir una manipulación muy común. Si tú te vas de la iglesia, te vas en maldición. Porque si no haces lo que te estoy diciendo, fuego eterno cae sobre tu vida, ¿verdad? ¿Dónde viene eso en la Biblia? Ninguna. Tengo que entender que Dios te pone en un lugar, en una iglesia, y ahí te establece. Pero no puedo yo permitir que la autoridad me controle con cosas que no vienen. Ojo, no quiere decir que el líder, el pastor no tenga autoridad. No quiere decir que no me puede llamar la atención. No quiere decir que no puede exhortarme, porque eso sí es completamente bíblico. Pero estoy hablando de alguien que quiere controlar, que quiere manipular, ¿sí? Y esa es una gran diferencia en el cual debemos de tener cuidado. Entonces, después de estar hablando Judas de todo este problema y conflicto que hay, termina dando una amonestación. Ahora sí, ya después de describir a los que se han introducido, ahora sí le habla a la iglesia y le dice, pero vosotros, y este es un pero muy grande, porque hay un contraste. Ellos son murmuradores, son quejosos, sus propios deseos y todo. Dice, pero vosotros, amados. Y aquí es donde se enfoca a la iglesia. Dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son estos apóstoles? Dice, pero vosotros, amados, a la iglesia, tened memoria, o sea, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿sí? ¿Quiénes fueron? Su equipo, ¿no? Los 12 que trabajaron, que caminaron con él, incluso Pablo, ¿verdad? Porque Judas el otro Judas ya no se cuenta, y entra Pablo. ¿Qué decían ellos? Dice, tened memoria, versículo 18, lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y claro, si ahorita fuéramos a ver Pablo, que le habla a Timoteo, que habla a las iglesias, dice,
cuidado porque en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismo, que cambiarán la doctrina por fábulas y que van a hablar y van a enseñar cosas diferentes. Entonces Judas está diciendo, no les estoy diciendo algo que no saben, no estoy diciendo algo que estoy inventando. Dice, esto ya lo fue anunciado, fue advertido. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. ¿Y ellos qué decían? Que en los postreros tiempos. ¿Cuándo son los postreros tiempos? Bueno, los postreros tiempos se consideran desde el momento en que Jesús subió hasta el día en que Él venga por su iglesia. Estos son los postreros tiempos. Y está diciéndole, cuidado, porque en los postreros tiempos habrá hombres que van a ser, dice ahí, burladores. Y algunos consideran que cuando habla de burladores, son aquellos que se burlan de que un día Cristo va a regresar, que no creen en la venida de Jesucristo, que andan según sus malvados deseos. Y les digo algo, si habláramos hoy de religiones o sectas, más bien de hombres que se hacen pasar por ángeles de Jehová, por Jesús mismo, incluso por el Mesías, que engañan, y que la mayoría de estas sectas están involucradas en cuestiones sexuales, de abuso, de dinero, a nivel mundial. Increíble, son sectas donde hemos escuchado historias donde hasta se han quitado la vida masivamente, ellos creyendo, obedeciendo a una persona que se hace llamar un elegido de parte de Dios. Y hay gente que tiene, son sectas que tienen muchas personas que han sido engañadas por no leer la Biblia, por no entender lo que Dios ha dicho. Han seguido esas corrientes. Dice en el verso 19, estos son los que causan divisiones. Claro, hay gente que se dedica a eso. Entra a una iglesia y de repente empieza a meter división. Ahora, veámoslo bien. Si viene una persona nueva que a lo mejor ni predica ni estudia, y a veces viene y no viene, y de repente quiere hacer una división, ¿quién lo va a seguir? Probablemente nadie. El problema es que cuando de repente es alguien que está dentro y de repente lo ves hablando, predicando, enseñando, dirigiendo, y pareciera que Dios lo usa y que Dios lo respalda, y luego de repente dice, queremos abrir obra, ¿me acompañas? ¿Me sigues? Esa es la gente que tienes que tener mucho cuidado. Nosotros tuvimos como pastor, lo voy a decir de esta manera, fuimos pastores de jóvenes en una iglesia por 12 años. Después de 12 años dejamos de ser pastores. 1 año y medio todavía estuvimos ahí hasta que sentimos el llamado de abrir esta obra, porque nosotros no teníamos pensado abrir. Y el día que nosotros abrimos esta obra, yo incluso fui a hablar con el pastor que tenía en aquel momento. Yo hablé, le platiqué, compartí todo. Yo me dio luz verde, oró por nosotros, nos bendijo y pudimos abrir la obra. Pero les puedo decir, y no tengo por qué esconder, y algunos están aquí que desde el principio, pero nosotros no nos trajimos. En aquel tiempo nosotros teníamos, como pastor de jóvenes, llegamos a tener casi 600, 700 jóvenes. Eran muchos. Y era muy fácil quizás el poder decirle a algunos de ellos, síganme. Y yo creo que muchos o algunos se podrían haber venido. Pero nosotros no hicimos eso y empezamos con 7 personas nada más. Comento esto, ¿por qué? Porque creo que esto me da una autoridad de poder hablar de algo donde nosotros mismos nunca lo hemos hecho. Nunca hemos causado una división. Nunca nos trajimos gente
causando una división. Entonces creo que ese es un punto importante. ¿Para qué? Porque en este momento que estoy compartiendo de lo que se está hablando en esta parte, poder entender que debemos de tener cuidado con aquellas personas que de repente quieren empezar una obra y se quieren llevar a un grupo de personas. Y no estamos exentos, ¿sí? Esa es una advertencia que puede pasar, puede pasar. Ojalá que Dios nunca nos toque algo así aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero lo comento, ¿por qué? Porque lo mismo, es una advertencia que debemos de tener cuidado. Dice, estos son los que causan divisiones. Cuando dice los sensuales, aquí no tiene nada que ver con el sexo o con la intimidad. Simplemente hablan de gente que son carnales porque buscan satisfacer sus necesidades carnales en todo momento. Y lo interesante que dice ahí, que no tienen al Espíritu, o en otras palabras, esas personas no tienen a Dios. Entonces, esto es lo que Judas le está diciendo. Y otra vez, otro pero, versículo 20. Pero vosotros, amados, dice, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, aquí hay un contraste. ¿Qué tiene que ser la iglesia? Los que somos amados, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. Si esto fuera como un edificio y tenemos que pensar en la base, en lo que está más abajo, bueno, eso tiene que ser nuestra fe en Dios, lo que hemos creído, el saber que Él es el Hijo de Dios, que somos pecadores y que vino a morir por nosotros. Nosotros no podemos movernos de ese fundamento que Dios ha establecido. Y sobre esa base, sobre ese fundamento que es la fe en Cristo, el Evangelio, es ahí donde nosotros tenemos que crecer, crecer y crecer. Incluso dice ahí, orando en el Espíritu Santo. Aquí no quiere decir, algunos comentaristas lo dicen, algunos piensan que está hablando de orar en lenguas, y no está hablando de eso, sino más bien está orando en relación a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que el Espíritu Santo nos dirige y nos dice cómo debemos de orar, de qué manera tenemos que pedir. Él es el que nos dirige a pedir correctamente. Entonces la iglesia tiene que crecer orando y en la fe, orando y en Cristo. Y de esta manera tenemos que crecer. Por eso dice ahí, edificados. Y luego dice versículo 21, y esto es bien interesante, porque cualquiera a lo mejor pensaría que Judas va a decir, bueno, todos esos hombres que se han infiltrado, sáquenlos a patadas, córranlos, pásenlos al frente y que sea una evidencia. Y no dice eso, al contrario, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, en otras palabras, Judas le dice a la iglesia, nosotros tenemos que permanecer en lo que hemos aprendido de Dios, que Dios es amor, y tenemos que esperar en su misericordia. ¿Qué es? Esa vida eterna que tiene para nosotros. En otras palabras son momentos difíciles, hay gente que va a causar división, gente que está dañando, infiltrando, pero ustedes como iglesia permanezcan en el amor del Señor, esperando su misericordia y esperando la recompensa que es su vida, la vida eterna. Y entonces dice versículo 22, algunos que dudan, ¿qué tenemos que hacer? Convencerlos. Y esto me habla de que la iglesia tiene que estar atenta. No es una obra del pastor, sino toda la iglesia tiene que estar atenta. ¿Hay alguien en la iglesia que está dudando de la fe? ¿Está dudando de Cristo? ¿Está dudando de la enseñanza? ¿Está dudando? ¿Qué tienes que hacer tú? Tienes que convencerlo. Ahora, no con palabras humanas o sabiduría humana, sino ¿con qué? Pues con la misma palabra. Que él pueda entender que en el lugar que está aprendiendo, tiene que entender que estamos firmes en la fe en Jesús. Y que esa enseñanza lo tiene que hacer a él permanecer adelante, quitar esa duda. Por eso dice, si algunos dudan, tú convéncelos. Verso 23, a otros
salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, hay otra gente que puede estar en la iglesia, escúchame bien, pero a lo mejor ni salvo es. ¿Han escuchado de repente que dicen, pues él viene a la iglesia, pero no sé si es cristiano o no? Nomás sé que viene. Bueno, la responsabilidad de la iglesia es testificarle, compartirle y hablarle para que un día ellos puedan conocer a Dios. Les digo que me llama la atención. Tenemos la oportunidad de estar trabajando también con los jóvenes. Y una de las preguntas que de repente yo les hago a los jóvenes es: ¿hace cuánto eres cristiano? Según el tema que estemos viendo, ¿no? Muchos de ellos son hijos de padres cristianos, a los que le llaman cristianos de cuna, que no existen, ¿verdad? Pero quiere decir que han sido cristianos o nacieron en un hogar donde es cristiano. A mí me llama la atención que muchos de ellos reciben a Cristo, una convicción, hasta después de los 16, de los 17, 20 años. Y eso tiene que ser una alerta para nosotros. Porque si somos papás, tenemos que estar al pendiente que nuestros hijos realmente conozcan a Dios. Soy responsable. Tengo que hablarles. No tengo que solamente esperar que vengan a la iglesia. Yo tengo que estar seguro de que son cristianos. Porque te puedes imaginar. Yo siempre lo hemos visto. Cuando un papá fallece, duele, ¿no? Hace unos años falleció mi mamá y me duele. Pero creo que dentro de todo el proceso yo estaba preparado a que un día mi mamá y mi papá un día van a partir. Pero nunca está preparado para decir que he perdido a un hijo. Y creo que eso es un dolor, yo me imagino, fuertísimo, ¿no? Muy fuerte que un papá, que una mamá pierda a uno de sus hijos. Y yo sé que hermanos lo han pasado y lo han vivido, y me imagino que es algo tremendo. Creo que de la misma manera yo tengo que pensar: ¿qué sucede si Cristo viene hoy y mis hijos no tienen a Cristo? A veces doblamos nuestras manos y dejamos que hagan lo que ellos quieran, y pensamos que eso es amor. Pero eso simplemente me muestra que no lo estamos amando como debe de ser. No lo puedo convencer yo, eso lo hace Dios. Pero a mí me corresponde hablarles, enseñarles, traerlos, invertir tiempo y tiempo y tiempo, para que Dios a su tiempo pueda hacer su obra. Por eso dice ahí: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Eso de arrebatar es actuando, haciendo algo para que no se quemen. Y luego me habla: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, a los que dudan, vamos a convencerlos a través del mensaje. A los que no son salvos, arrebatarlos, hablándoles de Cristo para que sean salvos. Y a otros que todavía anden por aquí, ¿qué tengo que hacer? Dice ahí: tened misericordia con temor. En otras palabras, podría ser simplemente es orar por ellos, esperando que Dios haga su obra y toque quizás su corazón de piedra y lo convierta en uno de carne. Pero claramente dice: pero aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, no aceptando lo que ellos hacen. Yo debo de tener cuidado de lo que pueda estar viviendo dentro de la iglesia. Y termina, verso 24 y verso 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Y creo que al final es muy padre poder entender esto, que aquel que es poderoso, ¿quién es ese poderoso? Dios el Padre o su Hijo. Él puede, dice ahí, guardarnos de la caída. Y es ahí donde yo tengo que entender que yo me tengo que acercar a Dios. La Biblia me dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, no podemos decir, a mí nunca me va a pasar. Creo que lo mejor que tenemos que hacer en relación a estos versículos es todos los días encomendarnos a Dios, buscando que Dios hable, que Dios nos dirija, que Dios nos fortalezca, que Dios nos llene para poder permanecer firmes. Incluso el Padre Nuestro, ¿no? Dice, y líbranos del mal. Amén también. Yo tengo que buscar a Dios para que Él me libre y me guarde de nunca caer, de nunca alejarme, de nunca apartarme, de no escuchar falsas enseñanzas, fábulas equivocadas, palabras que me vayan a llevar completamente a apartarme de Él. Entonces Él tiene el poder, ¿para qué? Para cuidarnos. ¿Y qué tenemos que hacer? No solamente nos guarda, sino también nos presenta sin mancha, nos limpia para no ser piedra de tropiezo. ¿Y quién es este? El único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Y quién aquí? ¿Quién es? Pues todos, ¿no? Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, los tres operando. Y termina diciendo Judas: a Él sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, creo que es una carta muy interesante. Creo que, otra vez, vuelvo a decirles, creo que yo los invitaría, aunque está muy, muy cortita, volver a leer, volver a entender de lo que hemos estado viendo, y quizás pudieras irte a aquellas historias que están marcadas, las de Coré que vimos hoy, de Balaam que vimos también hoy, del pueblo de Israel, Sodoma y Gomorra, todas esas, y poder ver cómo se levantaron contra Dios y al final Dios trae juicio. Eso es importante entender. A Dios no lo podemos engañar. No podemos levantarnos delante de Dios pensando que podemos vivir como queramos. Ahora, recordemos para terminar, el problema era que había hombres que estaban enseñando que aunque ya eres cristiano, y aunque eres cristiano, podías vivir como tú quieras en una inmoralidad. Y Judas está enseñándonos que no podemos vivir de esa manera. Es como pensar que estás batallando en un área de tu vida y Dios te ha estado hablando y te ha estado diciendo: es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado y es pecado, y tú sigues viviendo igual y no has cambiado. No, quizás no estoy hablando hoy de salvación en este punto. Lo que estoy hablando es que al final dice la Biblia que Dios al hijo que ama corrige y disciplina. Entonces creo que la idea de hoy es entenderlo. Si Dios te está hablando, obedece. Hemos visto ejemplos de hombres que se levantaron contra Dios y al final Dios trajo un juicio. No podemos jugar contra Dios, no podemos pensar que Dios no va a decir nada. Él es justo, Él es misericordioso, Él es amor, pero su justicia Él tiene que cumplirla. Y creo que es importante que nosotros aprendamos a vivir como iglesia de una manera en santidad, agradándole en todo lo que hacemos. Nos ponemos de pie.